Agricultura. Y ya estamos con nuestro invitado, nos acompaña Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. José Francisco, muchas gracias por la invitación, todo bien. Bueno, han pasado cosas esta semana, se dieron a conocer los resultados de la PAES. Siempre, esto es como noticia típicas, como cosas que pasan, y una cosa que pasó fue que se hace este ranking de colegios donde se abre una discusión respecto, por ejemplo, a los colegios que están, cuántos colegios privados, cuántos colegios municipales o subvencionados, pero una cosa que llamó también la atención es la ausencia absoluta de estos liceos emblemáticos que desde hace ya algún tiempo vienen a la baja, pero si uno hace una primera reflexión a propósito de lo que da a conocer la PAES, un segundo clic, ¿cuál sería tu impresión al respecto? A ver, yo creo que para ser muy justos con todo lo que se ha dicho respecto a si corresponde la comparación de los establecimientos, si es que la PAES sirve para hacer este tipo de rankings, yo creo que lo primero que podemos y objetivamente podemos concluir es que los colegios particulares pagados son capaces de lograr que todos, sino la gran, enorme mayoría de sus estudiantes puedan elegir la carrera y la institución en la cual estudiar. Porque lo importante de la PAES no es cuántos puntos tienes, sino cuánto puedes elegir lo que quieres estudiar. Y lo dramático es cuando no puedes elegir, no cuando tienes tal o cual número. Y lo que vemos es que si tú estás en un establecimiento particular pagado, puedes elegir la carrera y la institución de tu preferencia. Y casi todos los estudiantes que están ahí pueden hacerlo, mientras que lo que vemos es que los colegios particulares, los colegios municipales, o incluso los particulares subvencionados, que no aparecen tampoco en el ranking, muchos de los estudiantes que están ahí no pueden hacerlo. Y eso es lo que es dramático, y nadie puede desmentir eso. Y ahí, a propósito de esta idea que transmite mucho el Ministerio de Educación, que es que no sirve para hacer comparaciones los resultados de la PAES. Y dice, no, es que, de hecho el ministro dijo que pasa algo distinto con lo del CIMSE, por ejemplo. ¿Por qué en este caso no se pueden hacer comparaciones si finalmente lo que está midiendo la prueba de admisión también en una parte importante es si existen los contenidos adecuados para entrar a este sistema? Claro, uno no va a evaluar los colegios técnicos con los científicos humanistas porque nosotros tienen focos distintos, pero entre colegios que tienen el mismo objetivo, que sus estudiantes puedan elegir lo que quieren estudiar, uno diría, bueno, esto puede ser un insumo interesante también. Sí, por eso te lo plantea en términos de poder elegir. Déjame darte una pequeña lata. En la evaluación educacional, como en el CIMSE o en la PAES, en medición, existe un concepto clave que es la validez. Y la validez se mide de muchas maneras, pero una de las maneras en que se mide es si es que la prueba o el test cumple su objetivo para el cual fue diseñado. Cuando se mide cuando se evalúa una prueba en virtud de un objetivo para el cual no fue diseñado, hay problemas de validez, o sea, puede dejar de ser válida la medición. El típico ejemplo es que si tú usas un microscopio para medir un edificio, no te va a ir bien porque esa medición no fue hecha para ese objetivo. Y el CIMSE está diseñado, la prueba está técnicamente diseñada para evaluar establecimientos y compararlos. Entonces, ¿qué es lo que te permite eso con bastante certeza? Por ejemplo, es decir, que un establecimiento que tiene 230 puntos tiene un peor rendimiento que un establecimiento que tiene 250 puntos. Objetivamente lo puedes decir así. Eso no es posible hacerlo con la PAES. No es que un establecimiento que promedia 900 puntos sea mejor en calidad de la educación que uno que promedia, por ejemplo, 880. Eso, la prueba no está diseñada para eso y por lo tanto tiene limitaciones a hacer esa comparación. Ahora, eso es en la parte técnica y en relación a la validez. Pero eso es por el tipo de preguntas que tiene la PAES. No, es por el diseño de la prueba. La prueba es por el tipo de pregunta, claro. Como que evalúa más, se construye la prueba también. O sea, evalúa más como cosas individuales del estudiante que vienen ajenas al colegio. Esa es una diferencia. Y también tiene que ver con la validez de los promedios. El CIMSE está construido en base a los promedios. Pues no todos los alumnos dan la misma prueba, pero está hecho en base a los promedios del colegio, de todo el curso que dio, de los cursos que dieron la prueba en ese colegio. En cambio, acá está promedio de personas, que no necesariamente es promediable los dos
puntajes de 2 personas en ese mismo establecimiento. Entonces hay limitaciones técnicas, pero lo que a mí me frustra del Ministerio de Educación es que, a pesar de saber que esto ocurre, no hay una alternativa. No se ofrece una alternativa de información para los padres, no se ofrece una alternativa de información para esta materia. Yo siempre he abogado que la manera correcta de hacer esto es decir, cuántos de tus estudiantes fueron admitidos en las carreras de su primera preferencia. Claro. Esa debería ser la medición de la calidad de los colegios. Porque además se ajusta por tu expectativa, digamos. Entonces tú deberías decir antes, mira, yo tengo tantos estudiantes que quieren estudiar medicina en la Universidad de Chile, y bueno, ver cuántos quedaron admitidos en eso. Y eso sería una medida de éxito. Pero aquí lo que está demostrando el uso de la confección y el uso de este ranking es que hay mucho interés público en conocer en qué colegio tiene mi hijo o hija mayor probabilidad de quedar admitido en la educación superior. Y eso, si no se responde, se usa la información que está disponible. Entonces, yo también defiendo que se hagan estos rankings y se use esta información porque es la mejor disponible. Y además que también es bastante importante, es algo que tiene que ver también con el concepto de validez, que es lo que se llama face validity. Esta es la última cosa técnica que digo para no dar la lata más, que tiene que ver cuando tú haces una medición y esa medición calza con lo que tú piensas o lo que tú ves en la realidad. Claro. Si yo te digo, por ejemplo, los hombres en general son más altos que las mujeres, eso tú lo sabes. Si yo te digo, oye, hice una medición y medí a 150.000 personas y salieron que las mujeres son en promedio más altas que los hombres, ¿tú me vas a creer? Ya. Probablemente no. No, pero si te digo al revés, me vas a decir, probablemente lo hizo. Y no te vas a fijar demasiado, porque calza con ciertas cosas que tú has observado. Y lo que vemos acá es que en términos de validez, de face validity, lo que está mostrando la PAES es lo que vemos en la realidad. ¿Por qué el Instituto Nacional, por qué no está ahí? Es porque lo vemos que lo queman cada 2 semanas. Claro. ¿Por qué no está el liceo de aplicación? ¿Por qué no hay por qué no hay establecimientos particulares subvencionados? Porque ha habido un intento desde la regulación, en particular desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, de desmejorarlos y afectarlos sistemáticamente. Entonces, lo grave de ese ranking es que lo que estamos viendo es una realidad objetiva, que es que la política pública que se ha desarrollado, en particular desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ha ido a afectar a la educación pública, a afectar brutalmente la educación particular subvencionada, y eso las ha llevado a ser menos competitivas. Exactamente. Y ahí, a propósito de estos resultados de la PAES y los ejercicios que se pueden hacer a partir de estos resultados, llega esta como una especie de instructivo o recordatorio a las instituciones de educación superior por parte del ministerio o por parte de la superintendencia, donde le dicen a las universidades, oigan, ojos con cómo utilizan los datos, porque por el buen uso de los datos personales de los estudiantes. Y esto inevitablemente me hace pensar respecto a algo que nosotros hemos conversado antes también, que es como la visión que ha tenido el oficialismo, no solamente ahora, sino que antes, a qué cosas se pueden hacer con la información disponible, y que siempre han sido escépticos de incluso instrumentos que sirven para eso, como el CIMSE. Sí. Es decir, el retraso en los resultados, en el cuestionamiento a la prueba misma, como que pareciera que algo ahí va de la mano. ¿Son cosas distintas? ¿Son cosas que son parecidas? ¿Qué te parece a ti? No, aquí estamos hablando de algo totalmente distinto. No. Toda la lata que te di antes tiene que ver con hacer rankings de colegios. Pero comparar estudiantes, compararlos por nivel socioeconómico, difundir esa información es totalmente válido, técnicamente. Lo que no es válido es hacer ranking de colegio. Punto. Todo lo demás, lo que las universidades históricamente han hecho, en particular la Universidad de Valparaíso, me parece que era la más emblemática que hacía este trabajo, son ejercicios técnicamente válidos. Mi interpretación, lo que yo creo, lo que yo veo de este instructivo del Ministerio, de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, raya más bien en la censura, o más bien uno lo podría clasificar en parte de las acciones que ha hecho el gobierno con este comité de noticias falsas, claro, que un comité para mí está relacionado con la censura, con las restricciones a la información de la reactivación educativa. No tenemos información de la reactivación educativa. Lo que ocurrió con el CIMSE que tú mencionabas, yo lo relaciono mucho más con eso, con la idea de si esta información me da malas noticias, es mejor que la comunidad, que la opinión pública no la sepa. Tiene que ver también, si tú quieres, si me aprietas un poquito más, tiene que ver con la actitud del presidente de la República con los medios. Hay una idea de que las cosas no se sepan.
o que más bien que no se sepan las cosas que no quiero que se sepan. Entonces me parece que ese instructivo raya más bien en que una cosa además, José Francisco, muy grave, porque la PSU, la PAES, la calle Carné, la PAES se financia con recursos públicos. Claro. Son los contribuyentes como nosotros que estamos acá y como todos los que están en Chile, los que financiamos la PAES, su construcción, su diseño y sus resultados, el papel, todo. Por lo tanto, el hecho de que el Estado se atreva a restringir el uso de una información que tú y yo y todos los chilenos financiamos, a mí me parece indignante. Sobre todo que además no es un mal uso, porque la restricción, el argumento que se aduce es totalmente falso, que es el uso de la información individual. Nunca se ha hecho algo así. ¿Has visto alguna vez tú un informe que diga, oiga, ¿sabe qué? El 90% de las personas que se llaman Rodríguez tienen un resultado menor a 600 puntos? Eso no existe. Siempre se han hecho resultados agregados. Y no se utiliza información individual en estudios o en publicaciones que hayan hecho las universidades. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que yo creo que muestra el temor del Ministerio de Educación y por qué hacen estas cosas que rayan en la censura? Es que no quieren que se compare quizás Atacama, la educación pública de Atacama, con el resto del país, para que no se vea el daño que hizo esa paralización de 80 días. No quieren comparar los resultados de la educación pública con la particular subvencionada, que es más importante que la educación particular pagada, que es de una minoría. No se quiere que se haga una comparación pre-pandemia, es decir, quizás no se quiere que se ponga el dedo en la herida en donde están de verdad los dramas de la educación en Chile y que distraigamos quizás la atención de esta idea de condonar el CAE, que el presidente bromea, digamos, o algo que está pendiente y se supone que se iba a hacer el año pasado y no se ha hecho aún, afortunadamente, que es el pago de la llamada deuda histórica de los profesores. Entonces, quizás es que no se quiere que el debate se distraiga hacia los verdaderos problemas y se quiere mantener problemas algo simulados. Y ahí, después, a propósito también de los resultados mismos, surgen distintas discusiones, y una más general es que, y además tiene correlación con los resultados que hemos visto, por ejemplo, de la prueba PISA hace pocos meses, que hay una sensación de que la educación en Chile está estancada, que no avanza la calidad, que no hay mayor movilidad social, que todas esas promesas que se hicieron a propósito de la ley de inclusión terminaron no mejorando, sino que empantanando el desarrollo educativo de los jóvenes. Y esto obviamente hay que agregarle otros ingredientes que son bastante preocupantes: la violencia, lo que hicimos frente a la pandemia y un montón de cosas más. Pero si uno pudiera dar un diagnóstico de en qué situación estamos, ¿cuál sería a partir de los datos que conocemos hace poco, pero también a raíz de la información que hemos tenido estos últimos meses? No, el diagnóstico que todas las evaluaciones muestran es estancamiento con un cierto tendencia a la baja. Los estudiantes históricamente de mayor nivel socioeconómico han ido bajando su rendimiento. Y hay algo de alza en lo que muestra PISA, hay un poco de alza de los estudiantes de menores ingresos, pero no alcanza a ser una diferencia real en el promedio. Hay, digamos, una convergencia en la mediocridad. Como que de un sistema bastante desigual se va convergiendo a un sistema más igual y más y de peor rendimiento. ¿Es eso los patines, la quita de patines? Bueno, alguien podría decir sí, a eso apuntaba. Yo creo que lo que nos tiene que llevar a reflexionar estos resultados son dos cosas. Primero, que las reformas administrativas no tienen impacto en la calidad. Entonces, haber desmunicipalizado, haber prohibido el lucro, el copago y la selección, la carrera docente, haber pagado, todo eso no tiene impacto en la calidad. Y es un hecho. Se han implementado esas reformas, se ha gastado ingentes cantidades de recursos, no ha mejorado la calidad. Y la segunda conclusión es que necesitamos una nueva propuesta. Necesitamos un nuevo discurso, un nuevo mensaje. Este también es el fracaso del discurso que se montó el 2011 como la única alternativa respecto a qué es lo que había que hacer en educación, en que está el señor Mario Weisblut y otros que lideraron junto con nuestras actuales autoridades en ese minuto de estudiantes, que montaron un discurso que está agotado y que probó ser falso. Entonces, lo que necesitamos hoy día es que de alguna parte salga un discurso alternativo que nos diga, bueno, estas son las medidas que hay que tomar para que el sistema vuelva a mejorar. Claro. Y ahí, a tu juicio,
¿cuáles deberían ser esas medidas? Porque claro, uno analiza la ley de inclusión, uno analiza que puso fin al lucro, al copago y a la selección, uno analiza el nuevo sistema de educación pública, uno analiza esta prohibición de que hayan nuevos colegios subvencionados si es que está la matrícula completa en esa comuna. Y son todas medidas que apuntan a hacer mucho más rígido el sistema y mucho más difícil, salvo que se reviertan varias de esas cosas, poder avanzar y volver a ponerle dinamismo al sistema educacional. Hoy día parece un sistema como completamente estancado, adormecido, porque prácticamente lo que se hizo en los hechos es transformar de facto colegios que le daban dinamismo al sistema, como los colegios subvencionados, en colegios semipúblicos, sí, semiestatales, que tienen que rendir cuenta de todo lo que hacen. Entonces, ¿cómo se hace para volver a ponerle dinamismo ahí al...? A ver, eso fue planeado porque, si tú recuerdas la tesis de Fernando Atria, es el régimen de lo público, que es que lo privado puede apoyar en lo público siempre y cuando sea exactamente igual a lo público. Y eso es lo que ocurre hoy día en los colegios particulares subvencionados, lamentablemente. A ver, yo creo que hay tres ejes al menos. Lo primero es volver a medir con frecuencia y tomar acciones. O sea, hacer evaluaciones. Existen hoy día instrumentos de evaluación que permiten evaluación mucho más frecuente, evaluar si los estudiantes están aprendiendo y si no están aprendiendo, hacer algo al respecto. Hoy día no estamos haciendo eso, más bien la intención es dejar de evaluar. Lo segundo, lo decías tú, desregular fuertemente, y esto a los establecimientos públicos y particulares subvencionados, ahí no hay distinción. Darles posibilidad de usar los recursos en lo que lo necesitan, no tener que preguntar 50 veces a la superintendencia y luego ser multados igual, si es que pueden o no comprar tal o cual cosa, darles autonomía para ejercer su proyecto educativo. Y lo tercero es empoderar y autonomía a los directores. Que los directores puedan, que en la educación pública los directores puedan elegir a sus equipos. Los equipos son forzados por el sostenedor. No puede ni siquiera elegir con quién va a trabajar. No puede despedir profesores. O sea, la flexibilización del estatuto docente para poder desvincular docentes que no cumplan con el perfil del colegio, que no logren que los estudiantes aprendan, es clave. Hoy día en el sistema no lo podemos hacer. Es fundamental darle atribución al director. El director no podía, hasta aula segura, el director no podía desvincular o sacar del establecimiento estudiantes que amenazaban con la vida a un profesor. Entonces, si hiciéramos esas tres cosas, medir si están aprendiendo y si es que no están aprendiendo, tomar acciones. Si le damos al colegio la oportunidad de dedicarse a la educación y no a satisfacer el criterio de turno del fiscal de la superintendencia, y si le damos al director herramientas de decisión para poder decir si es que esto de a partir de mañana esto ya no se hace, efectivamente no se haga, yo creo que vamos a dar un salto muy rápido porque tenemos mucho potencial. Hay muy buenos educadores en Chile, hay buenos estudiantes también, pero yo creo que están todos adormecidos o amarrados por esta red, una red de terror. Si la superintendencia lo que tiene montado una red de terror sobre los colegios que no se atreven a hacer nada, no se atreven a moverse por miedo a ser multados, y eso tiene que cambiar. Y ahí, a propósito de eso mismo también, cuando uno ve lo que está pasando y que son consecuencias de lo que se hizo, de las reformas que se hicieron, si uno recuerda qué debate se dio y cómo se dio, uno dice, bueno, pero esto no es nuevo porque se advirtió. Sí. O sea, entre la discusión se dijo, esto no funciona así. Me acuerdo, un ejemplo que yo creo que es de las estafas piramidales más grandes que se han hecho, que esta idea del efecto par, para precisamente criticar a los colegios, a los liceos emblemáticos. O sea, que no funciona así. Si un alumno se queda en su colegio anterior, no es que va a tirar para arriba a los otros 44, probablemente sea al revés. Y claro, ocurren esas consecuencias, pero vemos que después dicen, esto es un problema de Estado, ¿verdad? Esto es el Estado el que está fallando. No, son políticas públicas concretas que tienen las consecuencias que se advirtieron que se tienen. ¿Qué impresión te queda a ti después de estar tanto tiempo en esta discusión que finalmente... Claro, terminan pagando las consecuencias los mismos de siempre, que son los estudiantes y sus familias, y los responsables siguen después pontificando respecto a lo que hay que hacer con el tema? Sí, lo que pasa es que hay que ser bien sincero. La izquierda ha ido inventando, a mi modo de ver, excusas sucesivas para no enfrentar el problema real. Primero era el copago, sin copago. Después fue el lucro, sin lucro. Sin selección, Es que la administración, de acuerdo. Es que los profesores ganan muy poco, de acuerdo. Ahora es el CIMSE, de acuerdo. ¿Qué viene después?
seguimos inventando cosas, van convenciendo al país que hay que eliminarlas y el sistema no mejora. Y eso está, porque está arraigado en una idea está muy arraigado en la izquierda, que es, lamentablemente, que la educación pública no es la que no tiene el rendimiento que debiera tener por culpa de la particular subvencionada. Claro. Que la culpa es del que está al frente. Y sí. Por eso lo de los patines finalmente hace tanto sentido y ya se ha mantenido tanto tiempo. Porque yo creo que las personas se dan cuenta, nos damos cuenta que que no puede ser que siempre la culpa porque a mí me va mal, la culpa sea el del frente. Nunca ha habido ningún gobierno que diga, quizás el problema de la educación pública es que lo hacemos mal. Es que lo hacemos mal, claro. Es que no tenemos clase. Es que hay paro en la mitad del año, es que los profesores no se pueden despedir. Es que la capacitación que se ofrece no es pertinente. Nunca es ese el problema. El problema siempre es que el que está al frente está abusando. Y entonces, yo efectivamente, después de llevar tanto tiempo en esto, un poco deprimente, pero yo espero que ante la evidencia, ante la fuerza de los hechos, como ya ha hecho este gobierno en varias cosas, como sus últimos acuerdos con ciertas empresas mineras, esté dispuesto a cambiar sus convicciones, a darse cuenta que está equivocado y avanzar en otra dirección que no tiene que ver con no compartir ciertos objetivos. Si efectivamente el sistema chileno es segregado, ¿dejó de ser segregado por el fin de la selección? No, es igual de segregado y peor. Que el sistema le falta, que efectivamente los colegios elegían sus estudiantes. ¿Dejó de estar dividido por comuna? No, porque la gente va al colegio que le queda cerca, que las comunas son segregadas. El copago eliminó, el fin del copago le dio fuerza a la educación pública, no, al revés, le permitió reforzarse la educación particular subvencionada porque ahora no hay que pagar. El lucro ¿mejoró la educación? No, la empeoró, porque al eliminar el lucro no hay posibilidad de invertir en infraestructura. Entonces los colegios se van decayendo y en vez de eso, ¿qué pasa? El sostenedor que no tiene lucro no puede pedir un crédito, entonces no puede poner un ascensor para el estudiante que tiene necesidades educativas especiales. Entonces, no es que uno esté en contra de los objetivos que a veces se ponen sobre la mesa, como la inclusión, como la desegregación. Son objetivos loables en que todos deberíamos estar alineados, pero la herramienta que se eligieron estaban equivocadas y eso fue lo que se criticó y lo que demostró estar en lo correcto. Entonces, volvamos a esos propósitos, nadie niega esos propósitos, pero hagámoslo con las herramientas que en verdad pueden funcionar. Bueno, es un buen punto. Y además, quien tiene razón en el diagnóstico no necesariamente tiene razón en el remedio ni en la solución. Eso también es una gran distinción. El que tiene la mejor consigna o la mejor frase no es el que tiene la solución. Exactamente. Bueno, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, te agradecemos por esta conversación sobre educación. Gracias a ti, encantado. Nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más. Llegó la hora, no se vayan.